Hola a todos y a todas. En este video vamos a ver uno de los momentos más interesantes, más apasionantes y también más complejos del proceso de investigación, que es el que continúa el trabajo de campo y da inicio al procesamiento de los datos, su análisis e interpretación. Recuperando un poquito los distintos momentos o fases de un proceso de investigación, nosotros iniciamos haciendo un diseño, un proyecto, imaginamos qué queremos investigar, construimos un problema de investigación, objetivos, un marco teórico, un estado de la cuestión, diseñamos también nuestra estrategia metodológica, con qué enfoque metodológico vamos a trabajar, qué técnicas, preparamos el trabajo de campo, realizamos ese trabajo de campo, hacemos las entrevistas, los grupos focales, recogemos los materiales de redes sociales y estamos haciendo un análisis, por ejemplo, eh, en Instagram, como en estos últimos tiempos también está avanzando la investigación en esos campos, o análisis documental, lo que fuera, juntamos toda esa información, la construimos, la recogemos y luego nos encontramos con todo ese montón de material y el desafío de dar el salto analítico, ¿sí? Volver a nuestro problema de investigación y ver qué respuesta damos a esa pregunta a partir de los datos construidos. Vamos a hacer hincapié en una primera parte de todo eso que viene después del trabajo de campo y después vamos a ver que va medio entre comillas porque sobre todo en estudios cualitativos la tarea es paralela, ¿sí? Del trabajo de campo y del análisis. Y entonces vamos a comenzar con dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con el procesamiento y el ordenamiento de ese material, para después sí, en un segundo momento, hacer foco en lo que es el análisis, la interpretación y la construcción de nuestro informe final, que también puede ser una tesis, por ejemplo, en el caso de que la investigación eh, tenga ese carácter, ¿no? De tesis de grado o posgrado. Nos van a acompañar en este camino algunos insumos teóricos dentro de la bibliografía. Básicamente vamos a estar trabajando con un texto muy lindo que fue creado como ficha de cátedra, como manual de cátedra de una materia de investigación social de la UBA, ¿sí? Es el de Da Benigno, donde vamos a estar recuperando de ahí elementos sobre cómo sistematizar los datos luego del trabajo de campo, y también vamos a tomar algunos aportes de Estrada Acuña y sus compañeros que trabajaron un estudio muy interesante comparando distintos enfoques de la teoría fundamentada. ¿Sí? La teoría fundamentada es un método de análisis de datos cualitativos que surge a fines de la década del 60, y en estas varias décadas de recorrido de este enfoque metodológico se fueron generando subversiones de la teoría fundamentada, y este texto recupera los puntos comunes y las diferencias entre estos enfoques metodológicos y tiene mucha claridad para hacer hincapié en los elementos centrales de esta perspectiva, que ya es un poco, digamos, elemento común de muchas disciplinas, y en muchos estudios cualitativos se toman, si no la totalidad de la teoría fundamentada, sí siempre algunos aportes para enriquecer la estrategia metodológica. También hay nombrados ahí otros textos que nos pueden brindar algunos aportes más específicos en caso de que nuestras metodologías hayan tenido que ver, por ejemplo, con análisis documental o enfoques más específicos, investigación feminista y demás. Entonces tenemos que de la construcción del dato que se hace en el trabajo de campo a su interpretación, hay que hacer muchas cosas en el medio. Vamos a estar intentando explicar de qué se tratan estas cuestiones, siempre teniendo presente que la investigación cualitativa tiene un fuerte componente artesanal, y desde una perspectiva situada esto es súper relevante porque no podemos querer hacer encajar en una metodología preconcebida y totalmente protocolizada una realidad que siempre es más compleja, más cambiante y más dinámica. Entonces, estas son orientaciones que después tendremos que ir adecuando y viendo hasta qué punto nos sirven o cómo tenemos que reinventarlas o combinarlas con otras estrategias. Entonces, tenemos toda esa etapa
súper apasionante y movilizante y compleja del trabajo de campo, donde me encuentro con ese otro, con esa otra, ¿sí? Donde el referente empírico deja de ser un párrafo en un proyecto de investigación para convertirse en la materialidad de un encuentro desafiante con grupos, comunidades o con situaciones complejas que no conocemos y ese trabajo de campo no se termina del todo hasta que yo no termino, ¿sí? El análisis y demás. En estudios cualitativos, sobre todo, estas tareas, como vamos a ir viendo, son concomitantes. Ahora, ese trabajo de campo me implica construir información y esa información tengo que poder también pensar con antelación cómo la voy a ordenar, porque si esa información no está bien ordenada, se desperdicia, se confunde y me impide, si no solo me dificulta, me impide el trabajo analítico. Entonces vamos a estar trabajando estrategias de ordenamiento y procesamiento que ya tienen un componente analítico, porque yo no ordeno de cualquier manera, ordeno con criterios y esos criterios que voy a ir construyendo ya son parte del análisis también, ¿no? Y ya después, lo que sí llamaríamos el análisis propiamente dicho, cuando ya tengo procesada la información, organizada, codificada, como vamos a ver ahora de qué se trata esto de la codificación, voy a poder también profundizar en la dimensión interpretativa de esos datos y no solo analítica. Y esa interpretación me va a permitir construir el informe final de mi investigación. Entonces, acá tenemos algunos de los puntos centrales de esta clase asincrónica, donde vamos a ver las estrategias para lo que es la transcripción de las entrevistas, sobre todo, pero no solo, también del registro del trabajo de campo, eh, esta técnica de la construcción de memos de entrevistas, las estrategias de almacenamiento de la información. Vamos a presentar la teoría fundamentada, en otros momentos y encuentros trabajaremos con profundidad algunos otros elementos, pero hoy vamos a hacer una presentación bastante exhaustiva, lo que es la codificación, el proceso de codificación, que es nuestro aliado número uno para transitar esta etapa, y qué sería la matriz de datos y también cómo va a ser nuestra aliada en esta tarea. Cuando hablamos de la transcripción, ¿sí? Estamos hablando de que muy probablemente el trabajo de campo yo lo grabé, ¿sí? Acá hay una dimensión también ética que la podemos charlar en alguna otra circunstancia, pero que me veo obligada a puntuar al menos, que es que durante todo el proceso de investigación y muy fundamentalmente en el trabajo de campo es menester construir lo que llamamos el consentimiento informado, informarle a las personas con quienes vamos a trabajar en la investigación de qué se trata este estudio, darles información fehaciente, disponible, explicarles los alcances del estudio, que se pueden retirar en cualquier momento, que participar del estudio no es obligatorio, bueno, todo eso que tiene que ver con el consentimiento informado y dentro de las cosas que nosotros le preguntamos a esa persona para saber si está en su voluntad de acceder o no, es si podemos registrar, supónganse la entrevista, o el taller o la técnica que estemos usando de construcción de datos mediante una grabación, ¿sí? Yo no puedo grabar sin preguntar antes y sin contar con el consentimiento fehaciente de esa otra persona. Grabar es uno de los modos que me va a permitir de manera más directa volver a acceder a esa información, ¿sí? La memoria nos juega malas pasadas, estar anotando delante del otro me impide a veces brindarle la atención incluso en la actitud corporal que necesita el otro para contarme la realidad por la que yo le voy a preguntar. Entonces, la grabación suele ser el método, digamos, que más riqueza me permite después reconstruir a la hora de revisitar eso que se planteó en la entrevista. Hay situaciones donde la grabación no es tan, digamos, eh, recomendable, que tiene que ver cuando estamos trabajando temas súper delicados, ¿no? Si bien siempre el anonimato y digamos, mantener a buen resguardo esa información es parte del compromiso del investigador, hay situaciones donde una grabadora, un celular grabando, puede ser un impedimento para que el otro o la otra me comente lo que quiere contarme, ¿no? Entonces ahí también eso
cada investigador o investigadora lo debe evaluar. Pero vamos a suponer que lo grabamos o vamos a suponer que lo oímos y llegamos a nuestra casa y tenemos que registrar todo eso de manera urgente, ¿no? Entonces, si vamos a transcribir, de lo que estamos hablando es de un ejercicio que es casi de traducción, ¿sí? Porque del pasaje del oral a lo escrito, el tipo de lenguaje es diferente, entonces necesito hacer mediaciones, ¿no? Los autores van a decir que transcribir es registrar y poner por escrito y a disposición de otros y de uno mismo cada uno de los intercambios, no solo las respuestas, también las preguntas, ¿sí? Y también vamos a ver la información contextual, ¿sí? No solo la desgrabación literal, sino el contexto, eso que ya no voy a estar viendo porque lo voy a estar lo voy a estar leyendo, entonces también lo tengo que recuperar, ¿sí? Y esto de poner a disposición es muy importante, sobre todo en proyectos a los que trabajamos en equipo, aunque también cuando trabajo de modo individual, porque, como decíamos, la memoria me juega malas pasadas y yo no puedo mantener en mi mente el registro fehaciente de todo lo que dialogué, ¿no? O un apunte de dos palabras claves no me devuelve toda esa riqueza. Entonces, transcribir es poner a disposición, ¿sí? De manera sistemática y fehaciente hacia mí y hacia otros lo que pasó. Sí. En esta transposición del oral a lo escrito se pierde información, eso es cierto, pero también se ganan algunas cosas, ¿no? Porque después, frente al texto escrito, yo puedo volver cuantas veces quiera, puedo detenerme 15 minutos en una oración, algo que no puedo hacer en un intercambio oral, ¿no? Entonces, para disminuir la pérdida de información, hay técnicas como estas que están aquí consignadas, que les invito a que pensemos y utilicemos, ¿sí? Por ejemplo, registrar también no solo la literalidad de lo que se dice, sino lo que no se puede articular con palabras durante el intercambio de la entrevista, pero yo sí lo puedo consignar por escrito cuando transcribo, ¿sí? Por ejemplo, el tono de la voz, si era balbuciante, si era firme, si hay gestos que acompañan, ¿sí? Cuando yo estoy escuchando lo que grabé, voy a poder recordar, por lo menos si fui yo quien hizo la entrevista y que la está desgrabando, en qué gestos hizo, qué silencios, también si me apoyé en un cuaderno de campo y anoté algunas cositas que complementan lo que grabé, eso es súper valioso e importante. Y si mando a desgrabar o se desgraba con algún programa de inteligencia artificial, cuando yo releo esa transcripción, ahí puedo agregar esta información que viví en primera persona durante la entrevista. También es importante apuntar indicios de emotividad, si hubo enojo, si hubo alegría, si hubo aburrimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta esta máxima de este momento del proceso de investigación, que es el del ordenamiento y el procesamiento, que es que lo que no se registra no puede ser analizado después. Así como si yo me olvidé una pregunta en un formulario de encuesta, que no lo puedo agregar después en la encuesta, lo pierdo para siempre, en la entrevista sí puedo ir en la siguiente entrevista agregando preguntas o cambiando preguntas. Esa flexibilidad la tengo. Ahora, al momento de analizar, cuando ya voy, digamos, procesando y transcribiendo las entrevistas, si hay información no verbal que yo no transcribo o no codifico de alguna manera, se va a perder. Bueno, es importante esta desgrabación entonces que esté acompañada no solo por una descripción del lenguaje corporal, por ejemplo, de la persona o emocional, sino por notas de contexto. Si, por ejemplo, entró alguien en el medio de la entrevista y cuando esa persona entró cambió el clima. Bueno, toda la información contextual, dónde se hizo, dónde no se hizo, si hacía frío, si hacía calor, si había intimidad o era un box de un espacio de atención al público lleno de otras personas, si era, no sé, el día del cumpleaños de la persona que estoy entrevistando, toda esa información contextual hay que ponerla, ¿sí? Y una cuestión importante es diferenciar el estatuto de estos distintos textos. Una cosa es lo que desgrabo y está textual, y otra cosa es la información contextual que agrego, ¿sí? O descriptiva. Entonces, esa información hay que consignarla con corchetes, ¿sí? Los corchetes que son estos como paréntesis, pero más cuadraditos, para poder diferenciar, porque si no, después yo no sé si eso que está escrito lo dijo la persona, lo puse yo, es algo que me acordé. Acá cuando decimos agregar estas informaciones, no estamos diciendo agregar interpretaciones, son informaciones netamente descriptivas, ¿sí? Se levantó, se fue,
Y si son interpretativas en términos de una hipótesis descriptiva, no de yo lo que creo que acá me quiso decir es no, sino, por ejemplo, se puso triste. Yo no puedo, no estoy adentro de la persona para saber si se entristeció, pero hay indicadores taxativos que me permiten sostener que y poner entre corchetes, se entristece. Por ejemplo, se le quiebra la voz, le sale una lágrima, ¿sí? Entonces, no interpretar en términos abstractos, sino describir, ¿sí? Bueno, esta tarea de transcribir ya es una tarea previa a la que va a ser la reina de este proceso, que es la codificación. Yo no puedo codificar si antes no transcribo, así que esto es súper importante y condición necesaria para lo que va a venir. Otra técnica importante para este momento es la construcción de memos de entrevistas, ¿sí? No hay que confundirla con lo que llamamos memorandos en el proceso de codificación posterior, que si ustedes leen los textos que comentaba al inicio, van a ver que los memorandos son, como yo les decía, esta suerte de hipótesis interpretativas que yo voy escribiendo, ¿sí? Una vez que ya transcribí todo, que ya empecé el análisis y la codificación, se me van ocurriendo ideas, hipótesis de por qué pasa esto otro, relaciones entre cosas. Esos son los memorandos de codificación. Eso va después. Acá estamos hablando de memos de entrevista. ¿Qué son los memos de entrevista? Son archivitos, ¿sí? Que yo produzco ni bien vuelvo del trabajo de campo. Y ahí anoto cosas que sentí, cosas que me pasaron, ¿sí? Es como una suerte de primera impresión, eh, ya les diría como entre descriptiva e intuitiva, cosas que no quiero que se me olviden, ¿sí? Que pasaron ahí, que por ahí no quedaron registradas en el grabador o que yo sentí y por tanto no están registradas en la grabación, ¿sí? Y también que tienen que ver con mi desempeño como entrevistadora. Sí, esto es súper importante, es una suerte de autoevaluación, sobre todo cuando yo estoy aprendiendo a investigar o en mis primeras investigaciones, hacer un memo de la entrevista me va a permitir revisar, por ejemplo, si pude manejar bien el contrato de la entrevista, que es este acuerdo previo que hacemos más o menos explícito, pero sí existente, digamos, no con el término jurídico de contrato, pero sí un acuerdo, mira, vamos a charlar durante media hora, vamos a hablar de esto, otro, bueno, si pude hacer esto, si la pauta o la guía o el guión de entrevistas estuvo bien hecho, si lo pude seguir o no, si pude manejar las situaciones inesperadas que surgieron en la entrevista, si pude construir un rapport, si el rapport es esa relación, ese vínculo que yo construyo en la entrevista con el otro, que aunque sea muy específico y muy cortito y quizás con alguien que no vi antes o no volveré a ver, puede estar muy cargado de emotividad y entonces por eso también la responsabilidad ética en la construcción de ese rapport, etcétera. Bien, tenemos la transcripción y ahora tenemos lo que los autores y las autoras llaman almacenamientos o también lo pueden encontrar en la literatura como manejo de datos, ¿sí? Porque yo puedo transcribir todo muy lindo, pero guardar una cosa en el celu, otra en el drive, otra en el disco rígido de mi computadora, ponerles nombres aleatorios y después cómo junto todo eso. Se me va a ir desordenando, lo voy a ir perdiendo y si trabajo en equipo se va a hacer directamente imposible hacer esa tarea en conjunto. Entonces, si es posible, incluso antes del trabajo de campo o de manera concomitante, tengo que acordar con qué criterios o códigos de almacenamiento voy a procesar la información, ¿sí? ¿Qué título le voy a poner al archivo cuando lo guarde, y dónde lo voy a guardar y dónde no, y en qué carpeta y en qué subcarpeta, para poder encontrarlos fácilmente y poder ir armando, ¿sí? Mi carpeta con el material del trabajo de campo bien ordenada, ¿sí? Entonces, esto facilita también el trabajo en equipo porque, por ejemplo, yo me encargo de desgrabar las entrevistas y otro compañero de tabular las encuestas u otro de subir los registros de campo de la observación participante u otro de subir las crónicas de los talleres que hicimos para reconstruir información. Bueno, todos tenemos que tener una carpeta donde meter todo, ¿sí? Online, y cada carpeta tiene que tener una subcarpeta y todos tenemos que saber en cuál va cada cosa para no mezclar, ¿sí? Y acá vamos a ver un ejemplito, ¿sí?
de un cuadro que está en uno de los materiales de la bibliografía que les nombraba, que es un nomenclador de nombre de archivo. Entonces, fíjense cómo codificaron, cómo había que eh, ponerle el nombre al archivo, ¿sí? No le podemos poner el nombre de la persona que entrevistamos, porque además en el 90% de los casos va a ser anónima, ¿sí? Entonces, fíjense, las primeras letritas de cada archivo nos van a permitir saber si es un registro de trabajo de campo, una entrevista o un documento. Supóngase que parte del trabajo de campo supone análisis documental de, no sé, historias clínicas, de informes periciales, de lo que fuere. Entonces, RC es registro de trabajo de campo, ENT es entrevista. Después le siguen letras. Las letras son las de identificación de cada escuela, porque esto es de una investigación que se hizo en escuelas, ¿sí? Con distintos actores de la vida escolar, como son estudiantes, directores, profesores, egresados y tutores, ¿sí? Entonces, la primera letra es ¿qué escuela es? ¿Sí? Si es la escuela, por ejemplo, J va a ser la escuela municipal número 3, H va a ser la escuela municipal número 7 y así, ¿no? Después tiene números. Esos números son la fecha de la entrevista. Es un dato muy importante también porque después me va a permitir también analizar, supónganse que pasa un incidente importante en la vida de la comunidad que estoy investigando, saber si esa entrevista fue antes o después de ese incidente es relevante, ¿sí? Entonces es cuatro números, el día y el mes, ¿sí? Y después, cuál es el eje de trabajo de esa entrevista y quiénes son los actores entrevistados, qué subgrupo, qué subuniverso. Son los estudiantes, son los docentes, son los directivos, ¿sí? Y si ustedes miran a la izquierda, van a tener distintas subcarpetas donde está, por ejemplo, los memos, los registros de observación, las entrevistas, etcétera. Bueno, vamos a hacer un saltito porque buena parte de estas técnicas y otras son construidas o presentadas por distintos autores o autoras, pero muchas de ellas están muy vinculadas con la historia de lo que es la teoría fundamentada como metodología de análisis de datos cualitativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone? Es confuso el nombre porque yo leo teoría fundamentada y me imagino que es una teoría, como la teoría marxista o la teoría psicoanalítica. No, la teoría fundamentada se llama así a un enfoque metodológico, ¿sí? Y se llama teoría fundamentada porque precisamente lo que propone es construir teoría fundada o fundamentada en los datos empíricos que trabajo. Es un enfoque metodológico inductivo, ¿sí? Porque parte de la información de los datos para a partir de ahí producir teoría. Después vamos a ver que las distintas sublíneas de la teoría fundamentada proponen una relación con la teoría diferente, ¿sí? En general hoy día ningún enfoque es 100% inductivo en el sentido de desconocer cualquier tipo de aporte teórico, más bien lo que proponen son sinergias, pero se diferencia de los enfoques deductivos porque no es que yo planteo desde teorías preestablecidas una hipótesis y lo que hago es ir a contrastar si mi hipótesis es válida o es falsa. Más bien, la hipótesis emerge de los datos y se va configurando a partir de este trabajo de hacer las entrevistas, transcribirlas, ir viendo qué pasa en esa realidad y de ahí salen estas hipótesis que si las logro contrastar con esos propios datos que fui generando, voy a lograr validarla y por tanto va a ser una teoría fundada en datos, ¿sí? Entonces, la teoría fundamentada me propone estrategias para todo el proceso, ¿sí? Para organizar la información, ¿sí? Para analizarla, para compararla y para integrarla en lo que va a ser esta teoría final basada en los datos. Em, entonces, en el paper que yo les comentaba de Estrada Acuña, vamos a ver cómo se fueron desarrollando distintas subescuelas, ¿no? De esta teoría fundamentada que surge en 1967 con Gleiser y Strauss, muy cerquita de la enfermería. La enfermería es una de las disciplinas donde más impacto tuvo. Las disciplinas que son profesiones, digamos, quieren mucho la teoría fundamentada porque le permite un diálogo, investigación e intervención muy fluido. ¿Sí? Y eh,
fue muy exitosa, ¿sí? Se amplió a diversas disciplinas y sus estrategias de codificación y categorización, digamos, sobrepasaron los límites de la teoría fundamentada y hoy por hoy distintos enfoques, por ejemplo, el manual de Da Benigno, del que tomamos algunos elementos, nos va a hablar de la codificación sin ser un capítulo que hable de teoría fundamentada, ¿no? Pero sí recuperando sus aportes. Entonces, nos va a permitir transformar, integrar y unificar distintas corrientes de pensamiento, ¿sí? La teoría fundamentada puede articular, hacer sinergia con enfoques postestructuralistas, con enfoques como el pensamiento Foucaultiano, deleuziano, feminista, interaccionista simbólico, ¿sí? Distintas teorías a nivel de modos de ver la realidad, ¿sí? De las ciencias sociales, articulan con la teoría fundamentada en sus estudios empíricos, ¿sí? Em, bien, estos son algunos de los enfoques, no los vamos a desarrollar, ¿sí? Dentro de la propia teoría fundamentada. Hoy día los que tienen más impacto son los tres del medio, ¿sí? La teoría fundamentada situacional está creciendo mucho, sobre todo en Latinoamérica. Y vamos a ver ahora algunos elementos que sí me parece relevante recuperar, que es qué tienen en común estos distintos subenfoques, ¿sí? Y que también, a su vez, como les decía, trasciende los muros de la teoría fundamentada para hacer aportes para la investigación cualitativa en general. Uno muy importante es lo que se llaman el método de comparación constante, ¿sí? Que es el modo como yo voy a poder ir precisamente comparando estas distintas entrevistas, estos registros de trabajo de campo, para que vayan emergiendo las categorías, los códigos y pueda avanzar en mi estudio. Otro elemento central es el muestreo teórico, que es la forma como vamos diciendo, bueno, quiénes de mi universo, de mi referente empírico, van a formar parte de mi estudio. ¿Con quiénes voy a charlar? ¿Con quiénes voy a construir las narrativas? ¿Con quiénes voy a hacer la entrevista? ¿Qué espacios voy a observar? Bueno, eso lo voy a ir delimitando a partir de estrategias de muestreo teórico que vamos a ver. La elaboración de los memos, ya sea los memos previos, post entrevista, como los memos ya haciendo el análisis que me permiten ir construyendo hipótesis interpretativas, la sensibilidad teórica, que tiene que ver con esta capacidad de construir los códigos, las categorías que van emergiendo de los datos, y la saturación teórica, que es el criterio que me permite decir hasta acá llegué. Ya hice 2, 3, 5, 20 entrevistas, saturé los sentidos asociados a esta categoría, cierro el trabajo de campo y paso a la siguiente fase, ¿sí? Después hay diferencias que tienen estos enfoques, pero me interesaba plantear estos puntos comunes que aquí están desplegados, ¿sí? Para no hacer tan largo el video, después los pueden mirar. La comparación constante tiene que ver con que a mí se me ocurren mejores ideas cuando comparo, ¿sí? Supónganse, yo estoy analizando un plan de estudio de trabajo social de una universidad. Digo, mira, bueno, tiene tantas materias, tiene todas estas materias de derecho, tiene las prácticas a partir de cuarto año. No me llama la atención mucho nada. Miro otro plan de estudio y digo, epa, este plan de estudio tiene prácticas desde el primer año. Este plan de estudio no tiene ningún derecho. Entonces, al comparar, a mí ahí me aparecen mejores preguntas, ¿sí? Entonces, el método de comparación constante tiene que ver con esas lecturas que son transversales y longitudinales y me permiten ver la entrevista hacia adentro y con otros, los registros del trabajo de campo hacia adentro y en comparación con otros, ¿no? Y supone ir haciéndole preguntas a este material, encontrar las variaciones, las diferencias es lo más rico en un estudio de este tipo, no las congruencias. Las diferencias son las que ponen en jaque los preconceptos y me permiten construir una teoría fundada en datos mucho más interesante, ¿sí? E ir viendo cuáles son las categorías que me van a permitir ponerle nombre a estas cosas que pasan en la realidad empírica que estoy analizando, ¿sí? El muestreo teórico, como decíamos recién, tiene que ver con poder determinar a dónde, con quiénes hago mi trabajo de campo, ¿sí? Apunta a cómo se recolectan los datos. Y en la comparación,
también me facilita el muestreo teórico, porque al ver, por ejemplo, supónganse, en este plan de estudio está esta materia y en este no. ¿Y por qué entonces no agregamos esta otra carrera que a mí me habían dicho que se había generado la primer cátedra de interrupción voluntaria del embarazo del país en esa universidad? A ver, y comparo, ¿no? Entonces, e incluyo. La comparación constante me permite ir ubicando casos, unidades de análisis para sumar a mi muestra, ¿sí? Y es teórica en el sentido de que voy construyendo criterios teóricos, ¿sí? Conceptuales para decir, bueno, este grupo es importante que esté, este caso es importante que esté, ¿sí? Yo hago un primer diseño del muestreo teórico cuando al inicio de mi trabajo de campo digo, bueno, los criterios muestrales van a ser estudiantes de tal año, ¿no? Y construyo los criterios por su relevancia, por su significatividad. Por eso se le llama también muestra intencional, ¿no? Y después queda abierto este muestreo y en el trabajo de campo lo voy ampliando o no, de acuerdo a lo que va saliendo, ¿sí? Los memos tienen que ver con estas hipótesis, estas interpretaciones, digamos, que voy construyendo a partir de la lectura, de lo transcripto, de las entrevistas y de lo que voy comparando, ¿sí? Y me permite ir generando códigos, códigos conceptuales y categorías. Esto es recontra importante y ahora lo vamos a ver con más atención, ¿sí? Son un insumo muy importante para la comparación de datos, los códigos, y los memos son los que me permiten hacerlo. La sensibilidad teórica tiene que ver precisamente con poder encontrar esa categoría, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Sara Ahmed escribe su libro Vivir una vida feminista, ella presenta lo que ella va a llamar conceptos sudorosos, ¿sí? Que es algo parecido a esto de las categorías que surgen del trabajo de campo empírico o teoría fundada en datos. Y ella uno de los conceptos que construye es el de la feminista aguafiestas o killjoy. Esta idea de feminista o a fiestas surge del trabajo de campo, surge de las entrevistas con otras mujeres que están a cargo de programas de género y de diversidad y que en sus relatos, en sus testimonios, dan cuenta de cómo son hostigadas, ninguneadas, silenciadas, ridiculizadas por sus compañeros y compañeras de trabajo, como, ahí viene la feminista otra vez a aguarnos la fiesta con sus demandas, con su insatisfacción constante, con su queja porque la institución nunca es lo suficientemente abierta en términos de género, ¿no? Entonces, esta idea de feminista guafiesta es una categoría que surge a partir de la lectura, relectura de esos testimonios, ¿sí? Y eso es sensibilidad teórica, ¿sí? Es una habilidad para generar conceptos a partir de los datos. La saturación teórica, por su parte, tiene que ver con poder también tener esta capacidad de decir, ya no hay nada nuevo. Estoy leyendo esta entrevista, esta otra, no salen categorías nuevas, no salen códigos nuevos, y los que ya salieron ya están representados en su diversidad interna, ¿sí? Ya, por ejemplo, surgió que una de las categorías a analizar es representaciones sobre los estudiantes por parte del cuerpo docente, bueno, y ya aparecieron muchas representaciones, ¿no? Los estudiantes como sujetos activos, los estudiantes como usuarios de prestaciones, los estudiantes como militantes, los estudiantes como, bueno, y así. ¿No? Y ya repite, ya no hay otro nuevo sentido a representaciones sobre estudiantes, entonces cierro, saturación teórica. Por último, la codificación, ¿sí? La codificación es uno de los procesos más importantes para precisamente categorizar todo este cúmulo de información que transcribí, estas entrevistas, que por ahí una entrevista transcripta puede tener entre 6 y 20 páginas, depende de su duración. Bueno, ¿cómo ordeno eso? Con codificación. Voy codificando, ¿sí? Pedacitos, les voy poniendo códigos, títulos, ¿sí? Acá habla de la representación de los estudiantes, acá habla de la función de la universidad, acá habla de los contenidos de la materia, ¿sí? Y eso me permite ir ordenando. Codifico para facilitar la comparación constante, porque una vez que yo encontré un código, tuve esta sensibilidad teórica de construir el código, lo busco a la otra, puedo comparar más fácil, ¿sí? Y por ahí me sale un nuevo código.
no son eternos, los puedo ir transformando y es lo normal que eso ocurra a lo largo de todo el análisis. Yo acá ya estoy analizando, después vamos a ver análisis propiamente dicho, pero el análisis es una actitud de interrogación y de comprensión que tengo durante todo el proceso también, ¿sí? Entonces, no es una tarea mecánica porque no está protocolizada. En la encuesta sí, en la encuesta el código ya está. Cada pregunta de la encuesta es un código. Entonces, simplemente tengo que volcarlo a la matriz. Acá no tengo eso, lo tengo que armar, ¿sí? Y es una tarea que implica sensibilidad teórica y es indelegable, ¿sí? Requiere un profesional, un investigador, una investigadora bien nutrido de los debates teóricos para tener bien abierta la capacidad abductiva, dirían los autores, ¿sí? De mezclar, poner en tensión, en diálogo lo que leí y sé sobre el tema con lo novedoso que me trae el dato. Bien, esto después lo pueden leer con más atención. Y esta codificación se da en rondas, no se da de una vez y para siempre, ¿sí? El listado final de códigos no lo puedo tener de antemano. Si lo tengo de antemano y quedó igual, hice mal el proceso. No hice un estudio cualitativo, no estuve abierta a la sensibilidad teórica para ver qué de nuevo me traía esos datos, ¿sí? Entonces las rondas también tienen que ver con que voy incorporando, hago una ronda, me doy cuenta que sobre un código me falta más información, hago nuevas entrevistas, al abrir esas entrevistas me sale otro código que no estaba, vuelvo a la entrevista primera y veo que este tema ya estaba en la entrevista primera, pero yo no me había dado cuenta porque estaba solapado, pero en la cuarta entrevista apareció con claridad, entonces cuando vuelvo a la primera lo rescato, ¿sí? No es que yo primero hago todo el trabajo de campo, ¿sí? Recojo toda la evidencia y después me pongo a codificar. Lo voy haciendo de manera concomitante, son tareas paralelas, como dice aquí la presentación. Y acá tenemos una suerte de mapa de ruta para ayudar al proceso, porque si bien esto por ahí se entendió, al momento de hacerlo, bueno, ¿por dónde arranco? Entonces, muy clarito y al pie, después uno puede seguir estos pasos o no, pero son pasos que pueden ayudar mucho para el análisis, ¿sí? Primero, inicio esto de la codificación leyendo la primera entrevista que hice, ¿sí? Y que desgrabé, que transcribí, y voy escribiendo no esa descripción primera de se rió, ¿sí? Sino voy escribiendo precisamente los temas que me parece, ¿sí? Con rótulos, ¿sí? Con palabritas clave, si quieren, los temas de lo que habla cada párrafo. Acá está hablando de tal cosa, acá de tal otra, ¿sí? Y de ahí voy sacando esos códigos iniciales, ¿sí? Esos códigos iniciales, esto acá está hablando de tal cosa, se me va a ocurrir de tres maneras. Primero, a partir de los conceptos que yo utilicé cuando diseñé mi proyecto de investigación, cuando puse los objetivos y puse palabras, por ejemplo, analizar las representaciones sociales de analizar las prácticas de consumo vinculadas a, bueno, voy a encontrar prácticas de consumo ahí, voy a encontrar representaciones sociales ahí porque es lo que pensé que iba a ser. Por otra parte, el propio guión de las entrevistas, porque yo pregunto algo y me responden. Entonces, la pregunta que operacionaliza el guión, ¿sí? Donde yo decía que quería preguntar sobre tal tema, la voy a encontrar en el parrafito de la respuesta, ese tema, o no. O yo pregunto A y la gente me responde B. Entonces yo cuando codifico no tengo que codificar mecánicamente, sino abierta a la interpretación. Entonces, cuando lea la respuesta, tengo que ver si realmente me respondió lo que pregunté u otra cosa. Y si me respondió otra cosa, le pongo nombres a otra cosa y lo rotulo, ¿sí? Entonces, conceptos previos del marco teórico y los objetivos, guión de entrevista es la otra ayuda que tengo para guiarme en encontrar estos códigos. Y la tercera es los propios testimonios. Me van a traer temas y conceptos y categorías que yo no pensé. Si todo lo que me trae yo lo pensé antes, hice al cohete la investigación, porque no estoy abierta al campo. Y un estudio cualitativo es un estudio exploratorio, busca abrir sentidos, conocer un mundo que no está del todo conocido, ¿sí? A esas palabras, esas ideas que me vienen del campo, se les llama códigos in vivo o categorías nativas, ¿sí? Como este ejemplo que yo le daba de la feminista Guafiestas, ¿sí?
Si trabajamos en equipo, un momento B sería ya que otros compañeros hagan lo propio y comparar, ¿sí? Los códigos que cada uno creó, inventó, encontró leyendo la misma entrevista. Y ahí ponerlos en común, ¿sí? Con esto ya voy a poder tener un listado inicial de códigos para buscar, ¿sí? Y esos códigos los tengo que definir, ¿sí? Cuando digo, por ejemplo, este, mm, no sé, representaciones sobre los estudiantes, bueno, ¿a qué me refiero? Tengo que definirlos, pensar indicadores para que otros compañeros cuando hagan el análisis digan, representaciones sobre estudiantes quiere decir esto y no esto otro. Si no, el análisis va a estar mal hecho. Y a partir de ahí ya voy a tener un segundo listado más enriquecido, ¿sí? Habiendo puesto en común con los códigos que todos fuimos encontrando y sus definiciones. Y ahí un tercer momento, momento C, ¿sí? En el avance, vamos repensando los códigos y vamos viendo cuáles son más importantes, cuáles son centrales, cuáles conexos, cuáles los puedo juntar en uno más grande, cuáles los tengo que desagregar, ¿sí? Y con esto voy ya cerrando el listado. Este proceso de codificación, que ya es como un primer análisis, aunque luego vamos a ver en otra clase, en otro video, qué implica hacer un análisis con más detenimiento, me va a suponer armar matrices de datos. No es obligatorio, pero es lo que enfáticamente recomendamos porque es lo más fácil, lo más gráficamente visible y una gran ayuda para ordenar la información. Entonces, la codificación la voy haciendo en los archivos, ¿sí? La puedo hacer con comentarios. Hay programas, software especializado en esto, pero nosotros vamos a trabajar con Drive, con comentarios de Drive, ¿sí? Quien quiera buscar en internet algún otro programa lo puede hacer, pero por lo pronto la idea es poder utilizar los entornos que ustedes ya conocen, ¿sí? Marcar en los archivos, puedo usar colores, marco con tal color tal código, o pongo etiquetas, comentarios, ¿sí? Para listar, ¿sí? Y también puedo, a posteriori de eso, ir armando una matriz. La matriz, como vamos a ver aquí, es una tabla de doble entrada, un cuadro, ahora vamos a ver un ejemplo, y dice Samaja, por ejemplo, toda investigación puede ser entendida como un sistema de matrices de datos. ¿Por qué? Porque es el cuadro donde yo vuelco todo el trabajo de campo que hice. Y ese trabajo de campo está saturado de teoría y del objetivo y del problema, porque yo construí mis instrumentos de recolección de datos desagregando y operacionalizando los conceptos que estaban en mi marco teórico, armándolos como variables, como categorías. Entonces ahí es donde se ve lo que Samaja llama la estructura tripartita del dato. Si yo tengo un cuadro de doble entrada, cada casillerito es un dato. Y el dato tiene una estructura tripartita. Es lo que una unidad de análisis dijo, Juanita, la preceptora, sobre una variable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, eh, representaciones sobre la escuela. Entonces, unidad de análisis, variable, valor de la variable, estructura tripartita del dato. ¿Sí? Tiene esas tres partes. El dato, todo el dato es, por ejemplo, si yo digo 45, es un dato de estructura tripartita. Es edad, la variable, 45 el valor, unidad de análisis, Eugenia. Bien. Y acá vamos a ver un ejemplo de una matriz de datos que está en uno de los textos que les comentaba, donde vemos el cuadro de doble entrada. Perla es la unidad de análisis, ¿sí? Que es una de las referentes de una de las escuelas. Este, mm, Podría ser Perla también unidad de información de la unidad de análisis que es la escuela, ¿sí? Por la unidad de información porque la escuela no habla, pero sí habla en sus referentes, en este caso Perla, y cada una de las columnas es una de las categorías, ¿sí? O códigos. Vamos a ver que no es estrictamente lo mismo, pero por ahora lo vamos a llamar así, ¿sí? En esta codificación, cada una de esas variables o códigos o categorías están en cada columna, ¿sí? Y lo que está en el medio, en el cruce entre la unidad de análisis y el título de cada columna, es el valor de esa categoría para esa unidad de análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la categoría descripción de la escuela, Perla dice, es una escuela chica. Por ahí después voy a otro
unidad de análisis y en vez de decir en descripción de la escuela es una escuela chica, dice es una escuela gigante. Y después por ahí otro dice es una escuela que aloja y que acompaña mucho a las familias y que está muy inserta en la comunidad. Y entonces ahí digo, ay, entonces para ahí, por ahí descripción de la escuela la puedo desagregar esa categoría en tamaño y en vínculo con la comunidad. ¿Sí? Y entonces así voy rearmando la matriz, voy a agregar otra columna y demás. Y esos pedacitos, por ejemplo, es una escuela chica, es un pedacito de la entrevista que transcribí, que hice en el trabajo de campo, que transcribí del modo que, con las técnicas que yo les dije y que la codifiqué con el código descripción de escuela. Entonces después cuando armo la matriz, busco todos los pedacitos de entrevistas que sean descripción de escuela y los pego. Pego en la fila de Perla, los de Perla, en la fila de Juan, los de Juan, ¿sí? Y así después voy a poder tener todos juntitos los distintos valores del código de descripción de escuela de todo el muestreo teórico que hice. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora. En otro video vamos a ver análisis e interpretación a partir de cómo enriquecer con técnicas como el microanálisis y otro este análisis para que sea más rico lo que se me ocurre en los códigos y cómo interpreto todas estas matrices y armo un hermoso informe final de interpretación con teoría fundada en datos.